Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta clase que es una pequeña sesión de resumen para que elaboremos una pequeña síntesis, platiquemos un poquito de manera sintetizada sobre los temas que hemos revisado y cómo cada uno de estos se va relacionando uno con otro, pero además la importancia que tienen en su carrera, ya sea tanto estén estudiando la licenciatura de enfermería o la licenciatura de fisioterapia, y que poco a poco ustedes se van dando cuenta que no se trata solo de temas de derecho, sino que son temas sumamente importantes que tienen que ver en la forma en cómo ustedes van a brindar la atención a los pacientes, en la forma en la que ustedes de manera responsable deben de desarrollar sus actividades profesionales para no incurrir en ninguna responsabilidad, y también de otros ámbitos en los cuales ustedes pueden desarrollarse profesionalmente, como son en la creación o en la participación para la elaboración de planes, programas y estrategias que más tarde pues pueden integrar desde un programa anual de un hospital hasta un programa o un plan sectorial de salud, ya sea de algún estado o del país. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo. Recordamos que en la semana 1 revisamos el tema de derechos humanos. En este tema de derechos humanos, pues antes que nada me gustaría preguntarles, ¿no? ¿Sabían qué eran los derechos humanos? ¿Habían escuchado de ellos? Todos los días vemos en las noticias, en redes sociales, en protestas, en manifestaciones, pues esta palabra, ¿no? Este par de palabras, derechos humanos. ¿Pero qué significan? ¿Qué tienen que ver con nuestra carrera como profesionales de la salud? Bueno, pues observamos que existen tres derechos principalmente: el artículo 5, el artículo 3 y el artículo 25, que tienen que ver con temas de salud, desde una vida digna, desde calidad en la atención de servicios de salud, el tema de los servicios de salud materno-infantil, pero también el tema de torturas y tratos crueles e inhumanos. Como ya revisamos en nuestro foro, pues pudimos observar ejemplos en los que se destacaba pues el maltrato o la tortura por parte de autoridades como policías, militares, etcétera, o bien la discriminación que se puede dar en ciertas instituciones del sector público. Pero de manera sorpresiva o no tan sorpresiva, observamos en nuestra lectura y en nuestros videos y en la presentación que no, el tema de discriminación y el tema de violación o violentación de los derechos humanos no tiene que ver solo con autoridades ajenas a nosotros. Lamentablemente, este tema es uno de los temas más comunes que se ven día a día en el sector salud. Observamos desde el maltrato físico, psicológico y emocional en una sala de parto, durante el trabajo de parto. También lo observamos en hospitales psiquiátricos, también lo podemos observar y somos testigos de ello en estancias de cuidado de personas adultas mayores, o también en estancias infantiles. Es muy común que haya maltrato y tortura porque los bebés empieza a llorar uno y empiezan a llorar todos porque no quieren comer a sus horas. Entonces, pues también los bebés sufren maltrato, y menores de 5 años, que son los que están en las estancias infantiles y que también muchas veces pues no tienen voz porque están chiquitos, porque les pueden meter miedo de que no digan nada a sus familiares. Y en todos estos lugares pues hay profesionales de la salud que pueden ser tanto de la profesión de enfermería como de la profesión de fisioterapia. Entonces, pues ese sería el punto número 1. Reconocer la importancia que tienen los derechos humanos, que nosotros los conozcamos, pero no solo que los conozcamos, sino que también nos dediquemos a promoverlos, a protegerlos y a respetarlos en nuestro entorno y con nuestros pacientes. También reconocer los derechos de los pacientes, las obligaciones de los pacientes y los derechos y obligaciones de los profesionales de la salud, para que de manera conjunta pues pueda haber una convivencia sana. Ya decíamos que
Muchas veces el paciente o el familiar no llevan los tratamientos adecuadamente, pero también hay un gran tema que es el miedo que tienen los pacientes, perdón, sonido de ambientación. También el miedo que tienen los pacientes de preguntar o de externar sus dudas en torno a su tratamiento o a su enfermedad. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los profesionales de la salud, es cierto, conocen de la A a la Z los tratamientos y los padecimientos que revisan día a día en cada uno de los pacientes, y entonces muchas veces las preguntas que suelen hacer tanto a los pacientes como a los familiares de los pacientes pues pueden sonar repetitivas o pueden parecer obvias, pero no son obvias para los pacientes, no son obvias para los familiares. Entonces es importante que con cada una de estas personas se pueda tener la paciencia adecuada y también generar esa confianza en ellos para que ellos puedan preguntar sin temor a ser rechazados, ridiculizados, regañados, etc. Entonces ese es el punto número 1 que vimos durante la semana 1. Ahora, ¿qué vimos en la semana número 2? En la semana número 2, muy bien, entonces ahora, ¿qué revisamos en la semana número 2? En la semana número 2 tuvimos la oportunidad de revisar el tema de legislación internacional. ¿Qué quiere decir legislación internacional? No quiere decir que México tiene una constitución a nivel internacional o leyes a nivel internacional, perdón. Legislación a nivel internacional quiere decir que vamos a revisar cuáles son los instrumentos en materia internacional que nos competen como país y que tenemos que respetar. Entonces, para ello observamos que hay organismos e instituciones de carácter internacional en diversas materias. Puede ser la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial, eh, la Organización de las Naciones Unidas, que es como la madre, y de ahí derivan cada una en las diversas materias. Entonces, una vez que revisamos ello, pudimos observar que en materia de salud existe la Organización Mundial de la Salud, OMS, o la Organización Panamericana de la Salud, OPS. ¿Cuál es la diferencia entre la OMS y la OPS? Bueno, la OMS es a nivel mundial y la OPS se encarga únicamente a nivel América Latina. Entonces, ¿qué pasa con estos organismos? Estos organismos nos van a ayudar a revisar en materia mundial cuáles son los objetivos. Y revisamos que de manera general los objetivos de la ONU, los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sustentable tratan diversas problemáticas. Problemáticas como cuáles, problemáticas como la pobreza, como la mortalidad materno-infantil, como el tema del VIH-Sida, entre muchos otros. Pero también revisamos que de una o de otra manera, ya sea directa o indirectamente, pues cada uno de estos temas también tiene que ver con el tema de la salud. Entonces, pues si está bien, por ejemplo, si se reduce la pobreza, pues obviamente se va a reducir la problemática de falta de alimentación, y al reducir la problemática de una falta de alimentación o alimentación no saludable, pues también se reducen problemas de salud desde gastrointestinales, entre otros padecimientos que ustedes sabrán mejor que yo. ¿Cómo ayudan los organismos internacionales de salud? En su actividad, la pregunta era ¿cómo ayudan estos organismos? Pues pudimos revisar que de una manera directa, y directa entiéndase que ellos implementen políticas públicas, pues claramente no lo pueden hacer. ¿Por qué? Pues porque son organismos internacionales ajenos a nuestro gobierno como Estado. ¿Qué sí pueden hacer? Pueden realizar recomendaciones y pueden trabajar de manera conjunta con las diversas instituciones dependiendo de la materia, ya sea de salud, de agricultura, de turismo,
de economía, etc. En este caso, pueden trabajar de manera directa no solo con la no solo con la Secretaría de Salud a nivel federal, sino también con las Secretarías de Salud a nivel estatal, implementando programas y estrategias adecuados a cada una de las regiones y con ello pues lograr acercarse a la disminución de pues, las diversas problemáticas en materia de salud. Entonces, también revisamos como punto número 2 que son de suma importancia. Una de las ventajas que ustedes como profesionales de la salud tienen al estar estudiando una profesión relacionada con la salud es que pueden ejercer bueno, no digamos cualquier, digamos casi cualquier parte del mundo, porque habrá sus excepciones, pero en casi cualquier parte del mundo ustedes pueden ejercer su profesión. Si acaso tendrán que demostrar el conocimiento con su licencia y a lo mejor adecuar algunos conocimientos o tomar algunos cursos que sean tomados en cuenta en X o Y país, pero pueden ejercer su profesión. Por ejemplo, cosa contraria con un abogado. Un abogado pues tendría que estudiar leyes. También pueden ejercer, pero no es lo mismo. Tendría que estudiar de manera general todas las leyes, a lo mejor de Estados Unidos, de Rusia, de Timbuktu, yo qué sé. Entonces, esa es una de las ventajas, que ustedes como profesionales de la salud pues pueden ejercer en casi cualquier parte del mundo y pueden formar parte de estos organismos de la misma manera, creando estrategias y creando nuevas soluciones a los problemas. Y ustedes van a decir, pero como enfermera o como personal de enfermería o como personal de fisioterapia, ¿cómo puedo ayudar? Pues a lo mejor ustedes en la práctica van a identificar diversas constantes en las cuales ustedes pueden empezar a investigar, a crear investigación y a partir de esta investigación pues también pueden ir creando planes y programas que pueden ir demostrando ante las diversas instancias a nivel nacional y a nivel internacional y con ello pues ir también ahí caminando una ruta que los lleve no solo a estar en un hospital, que no es malo por supuesto, pero pues si ustedes quieren también explorar otras fronteras, las hay y lo van a poder lograr. Ahora, ¿qué revisamos en el tema de la semana número 3? En el tema de la semana número 3 revisamos la organización de la atención de los servicios de salud en México, algunos antecedentes y situación actual del Sistema Nacional de la Salud, pero revisamos de manera particular cómo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege ciertos derechos en materia de salud. Y como les comentaba, no solo protege estos derechos el artículo 4 constitucional, párrafo 4, ¿no? Que es el que ustedes conocen o conocían más, pero que también a través de las lecciones pues ya les presenté a otros artículos como el artículo 2, como el artículo 3, como el 73, donde el 19, donde cada uno de estos pues también protege algún tema relacionado con la salud. Por ejemplo, revisamos que el artículo 2 protege el tema del derecho a la salud, pero en pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué, maestra? ¿Por qué lo protege si el artículo 4 ya lo está protegiendo? Bueno, porque debemos de recordar que en pueblos y comunidades indígenas la Constitución reconoce la forma de gobierno de cada uno de estos pueblos y comunidades indígenas de acuerdo a sus usos y costumbres, pero con ciertas limitantes. ¿Cuáles son estas limitantes? Bueno, una de ellas es que las autoridades de ese pueblo y comunidad indígena garanticen el acceso a los servicios de salud de sus habitantes o de las personas que componen esa comunidad. Revisamos el artículo 3 y también preguntarán, pero el artículo 3 tiene que ver con la educación, no tiene que ver con la salud, ¿no? También hay un párrafo en el cual se debe de garantizar
que dentro de la educación se pueda también fomentar el tema de la educación sexual y reproductiva y alimentación saludable. Entonces, bueno, y buenos hábitos, ¿no? ¿Esto con qué? Pues para reducir el sobrepeso y la obesidad, perdón. Y también para reducir el sobrepeso y la obesidad y también para poder tener el tema de la reproducción sexual y reproductiva, una educación con la cual se puedan prevenir embarazos en adolescentes no planeados, enfermedades de transmisión sexual, entre otras cosas. Entonces ahí ya de manera detallada revisamos en la Constitución qué es lo que protege cada uno de estos artículos. Recuerden que en la semana número 10, en su test final, vienen todos los temas, desde la semana 1 hasta la semana número 10. Entonces es importante que si van a dar un repaso, además de este repaso que estamos dando, vayan ustedes haciendo anotaciones clave. ¿Cuáles son las anotaciones clave? Si van a poner el artículo tercero, no pongan los 20 párrafos del artículo tercero, porque solo nos interesa uno de los párrafos, pero además solo nos interesa que el artículo tercero mejor dicho, que el párrafo de ese artículo tercero tiene que ver con la educación o la promoción de la educación sexual y reproductiva. Entonces, de nada les sirve poner de todo lo que habla, porque tienen que hacer anotaciones clave que les ayuden a identificar los temas y con ello que puedan generar una guía de repaso muy ejecutiva, muy clara, muy sencilla, porque los temas son muy sencillos, pero hay que identificar las palabras. Entonces, eso por lo que corresponde a la semana número 3. ¿Qué vimos? Vimos también el objetivo de la Ley General de Salud y vimos parte de los reglamentos en materia de salud. Luego, posteriormente, en la semana número 4, revisábamos el tema del Programa Nacional de Salud. Este tema, muchos decían, yo no sabía que existía, a lo mejor ustedes o algunos no sabían que existía, a lo mejor otros sí. ¿De qué nos sirve el Plan Nacional de Salud? Bueno, nos sirve primero que nada como cultura general. Una de las finalidades por las cuales la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sé ahorita, yo creo que ahorita todavía debe costar como unos 30 pesos, pero desde que yo recuerdo, cuando la compraba costaba 11 pesos y la vendían en cualquier papelería. Entonces, una de las finalidades por las cuales la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos era o sigue siendo barata, accesible, es precisamente para que cualquiera pueda tener acceso a ella y cualquiera la pueda leer. Maestra, es que no la van a entender. No, yo creo que sí la vamos a entender. El tema es que existe en nuestro país una falta de participación y una falta de interés por la vida pública en nuestro país. Y a lo mejor ustedes o sus conocidos o sus familiares van a decir, pues ¿para qué me entero de lo que hacen si de todas maneras son corruptos y se roban el dinero y no hacen nada y todos son lo mismo y etcétera, etcétera? Sí, pero como ya les había yo comentado, parte de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos es precisamente involucrarnos en la vida pública. No quiere decir que estén obligados a involucrarse en la vida pública y hacer manifestaciones o buscar un lugar público como diputados o como senadores o como gobernadores. No necesariamente eso tiene que ver con involucrarse en la vida pública de nuestro país. Involucrarnos con la vida pública de nuestro país es desde no dejarse extorsionar por una autoridad, pero tampoco promover la corrupción. O sea, yo no me voy a dejar extorsionar por un policía, pero tampoco le voy a dar dinero si me paró porque, no sé, porque no traigo el cinturón puesto y no quiero que me levante una infracción o lo que sea, una multa. Entonces, eso es parte de involucrarse en la vida pública. Como ustedes verán, pues todo esto que estamos viendo son temas muy sencillos, son temas que nos deben interesar a todos.
¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser que si a partir de este interés nosotros empezamos a participar y nosotros empezamos a cuestionar las acciones de nuestros gobernantes desde la alcaldesa, el presidente municipal, el gobernador, los diputados, los senadores, no sé, algún tema ya más específico, algún director de obra pública, algún director de algún hospital, algún director del medio ambiente. Si nosotros nos empezamos a involucrar y empezamos a ubicar quiénes son los responsables de cada tema, créanme que sería un país muy diferente. Hay otros países donde sí se respetan las leyes, donde sí se hacen programas y políticas públicas eficientes, donde el dinero de los recursos públicos se maneja pues con mayor responsabilidad y honestidad, porque la gente está al pendiente de las acciones que realiza su gobierno. Entonces, como en México no estamos al pendiente, pero además no nos interesa, pero además no leemos, pero además no vemos noticias, pues claro que el país y las autoridades hacen lo que quieren porque no hay nadie que los esté vigilando genuinamente, ¿no? Y obviamente quienes los están vigilando, por ejemplo, los partidos de oposición, según sea el gobierno en turno, pues sacarán una o dos noticias que en efecto va a leer mucha gente, pero al final del día pues no va a haber una reacción más allá de eso. Entonces, de ahí la importancia. Y entonces, para retomar esa importancia, es que para revisar el tema del plan sectorial o plan nacional de salud, no solo me remití a compartirles el plan nacional de salud, sino también de dónde viene. Y revisamos que viene de un plan nacional de salud. Y en el foro revisamos la participación, si ustedes consideraban que alguno de los temas anteriores, como ya vimos, derechos humanos, o los organismos internacionales y el tema de los derechos que ya estamos viendo en materia de salud en la Constitución, en la Ley General y en los reglamentos, la pregunta era si estos temas se están viendo reflejados o no en, en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Nacional de Salud. Unos me decían sí, yo sí los veo reflejados, y otros decían no, yo no los veo reflejados. Más allá de que estén o no estén en nuestro plan, revisábamos también la importancia de que un plan puede estar perfectamente diseñado, pero el tema no queda ahí. El tema va más allá y tiene que ver con la implementación. Entonces, ¿qué pasa con la implementación? Bueno, si pocos estamos al tanto de cuál fue el resultado de la presentación del Plan Nacional de Salud y del Plan Sectorial de Salud, perdón, del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Sectorial de Salud, pues imagínense ahora qué pasa con su ejecución. Pues todo el mundo le pierde la pista y entonces no revisamos si realmente hay indicadores que sean o que demuestren un impacto eficiente a favor de la población. ¿Qué tiene que ver con ustedes como profesionales de la salud? Como les comentaba nuevamente, cuando ustedes empiecen o si ya empezaron a trabajar, pues van a estar o van a empezar a identificar ciertos temas constantes, ya sea positivos o negativos, no todo tiene que ser negativo, ya sea positivos o negativos durante su profesión. Entonces, ¿cuál puede ser un positivo? Bueno, yo veo que en el hospital en el que trabajo se hace esto para tener control de los medicamentos y nunca ha faltado ni una aspirina. Bueno, entonces, ¿por qué no empiezo a ver cómo se puede replicar en otros hospitales y después en el estado y después en toda la nación? Entonces, de esa forma, pues ustedes pueden revisar a lo mejor un plan o una estrategia que está funcionando en un lugar y pueden ver si es de su interés, o sea, no es que sea obligatorio, pero si es de su interés, pues pueden ver cómo lo pueden hacer en grande para, a lo mejor no todo el país, pero a lo mejor pueden lograr que el tema se replique en todo el estado. Ustedes disculparán mi pelo, pero mi pelo siempre es
un desastre. Entonces, una vez que revisamos eso puede ser algo positivo y aunque ustedes estén estudiando en materia de enfermería o en materia de fisioterapia, va a aplicar para su profesión. También desde la fisioterapia ustedes pueden decir, bueno, hay X o Y padecimiento que se está presentando cada vez más en la población y yo y unos colegas o yo solito o como ustedes quieran revisamos que este tratamiento o esta terapia está funcionando y está mejorando la calidad de vida de los pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no la promovemos para que se aplique en todo el hospital y después en la zona? Y después, ¿por qué no hacemos una campaña para alertar sobre este padecimiento y entonces que se tomen medidas de prevención para no llegar hasta este punto de la enfermedad, ¿no? Y entonces de esa manera ustedes van a poder revisar, les repito nuevamente, si es de su interés, cómo pueden crear ciertos planes y estrategias que pueden impactar positivamente en la salud de las personas, en el manejo de recursos materiales, de insumos, de medicamentos, etcétera, y también de forma negativa, ¿no? A lo mejor hoy yo estoy viendo que, no sé, que a lo mejor en materia de expediente clínico, ¿no? El expediente clínico no funciona así y a lo mejor alguna vez leí en otro país que lo manejaban de esta forma y para hacerlo más fácil, más accesible, más lo que quieran. Todas esas cosas y todas esas constantes que ustedes van a revisar dentro de su carrera los pueden hacer partícipes de ser colaboradores en la creación de planes, programas y estrategias como el que revisamos en la semana número 4. Perdón, hace mucho calor y se me seca la garganta y no me quieren ver toser. Ahora, finalmente, ya, o mejor dicho, ya para finalizar, ¿qué revisamos en la semana número 5? Bueno, revisamos que no todo es Secretaría de Salud, sino que la Secretaría de Salud pues tiene estos pequeños brazos con los cuales se va a ayudar para implementar estas estrategias, ¿no? Y dentro de la Secretaría de Salud observamos que hay 2 subsecretarías y diversas comisiones. Una que depende de una subsecretaría que es la COFEPRIS y otra que es la CONAMED. Una ya revisamos que tiene que ver con temas de vigilancia y la CONAMED ya revisamos que tiene que ver con todas esas quejas y denuncias que van a tener ya sea directo o que van a realizar ya sea directamente los pacientes o los familiares de los pacientes por alguna práctica o por una mala práctica. Por ejemplo, hay casos desde los más sonados que hemos escuchado en las noticias donde a lo mejor tenían que amputar una mano derecha y amputar una izquierda por equivocación. El último caso que ya no he revisado más, pero que sonó en las últimas semanas de una mujer embarazada que estaban acusando ahí un tema de órganos, eh, que habían entregado el cuerpo sin órganos. Y, por ejemplo, también de un caso de una niña que se quejaba, le estaban administrando un tratamiento para cáncer, pero era nuevo. Bueno, nuevo el tratamiento para la niña, no que sea algo nuevo, ¿no? Era un tratamiento que no le habían administrado a ella. Entonces necesitaba anestesia. No revisan adecuadamente que la anestesia haya surtido efecto y cuando empiezan a realizar el tratamiento empiezan literal a torturar a la niña. La niña se queja, la madre hace la denuncia
y al final del día, en efecto, al deslindar responsabilidades, revisar todo el caso y demás, pues se dan cuenta que era una nueva anestesia y que no le habían puesto a la niña y que no le había hecho efecto. Ahora, ¿qué pasa? Más allá, y lo digo porque no debemos de ser egoístas, ¿no? O sea, más allá de pensar cómo me voy a defender como profesional de la salud, a qué instancias tengo que acudir, qué leyes me protegen, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que lo primordial y lo que los va a salvar de estar en esas situaciones es ejecutar y practicar su profesión de manera ética y de manera profesional, ¿no? Como dice la semántica, profesión, profesional. Esa es la forma en la que ustedes se van a salvar de verse involucrados en un tema de ellos. ¿Por qué? Porque pues obviamente en el procedimiento no estaba una sola persona, estaba desde la persona que anestesió a la niña, el médico o médicos que están practicando el tratamiento y personal de enfermería. Entonces, si estuviera una persona y ven a la niña gritar, pues probablemente no va a haber testigos, pero además no va a haber nadie que detenga al profesional para revisar que algo no está funcionando adecuadamente o simplemente no está funcionando. Pero si hay varias personas en la sala, todos son responsables. ¿Y por qué todos son responsables? Porque nadie tuvo el valor, ni la entereza, ni el profesionalismo de decir, deténganse. O sea, no es normal que esté gritando de esa forma, porque una cosa es berrinche y otras cosas son gritos de dolor, que yo creo que pueden ser perfectamente diferenciados. Entonces, era claro que la niña no estaba haciendo un berrinche, sino que estaba gritando de dolor. Y si alguien hubiera tenido la ética y el profesionalismo de decir, vamos a revisar una vez más por qué está gritando, a lo mejor la anestesia, a lo mejor, no sé, algo, pues entonces le hubieran evitado ese trauma a la niña, pero además hubieran evitado pues esta, este procedimiento en contra de ellos por su mala práctica. Entonces, ¿cuál es la clave? Condúzcanse conforme a los protocolos, a los procedimientos, con ética, con profesionalismo y, como ustedes muchos mencionan siempre, con mucho humanismo. Si pierden el humanismo, van a perder muchas cosas. Entonces, como yo les decía, todos somos humanos, todos tenemos problemas, todos podemos estar en alguna situación en la que nuestra cabeza esté en otro lado y no tengamos ganas de poner atención en el trabajo. Sí, todos somos humanos y todos tenemos derecho a eso. Pero también debemos de recordar que estamos hablando de que estamos tratando directamente con seres humanos. Y en este caso, pues era un ser humano pequeñito al cual le causaron un trauma enorme, porque además de estar sufriendo el padecimiento de una enfermedad gravísima, pues imagínense, o sea, ya sufrió una tortura innecesaria para un tratamiento que en teoría la va a curar, ¿no? Entonces hay que evitar ese tipo de mala práctica. Eso por el tema de las instituciones de salud. Revisamos también que hay otras secretarías que también se encargan de la revisión de temas de salud, como la Secretaría de Medio Ambiente, como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que no precisamente tiene que ver con que vayan a curar a alguien o con que vayan a emitir algún procedimiento para la cura de alguna enfermedad, pero sí con la protección de la salud de la población en general o de los trabajadores, ya sea de algún ramo en particular o en general, perdón. Y finalmente, pues esta semana revisamos el marco jurídico de los profesionales de la salud. Nuevamente, no me voy al artículo específico en el cual
ustedes pueden desarrollarse como profesionales de la salud, sino que vamos a revisar algunos artículos de la Constitución, como el artículo 5, el 123, apartado A, apartado B, que tienen que ver con el derecho a elegir un oficio o profesión. Entonces, una vez que ustedes hayan revisado todos esos temas, recuerden, si tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen sugerencias, si quieren que ampliemos un poco más algún tema, mándenme mensaje, conéctense a las sesiones y para que podamos revisar todo claramente. Les mando muchos saludos y gracias por su atención.